¿Dónde es? Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos hoy 22 de mayo a una clase más de estadística contable. El tema de hoy es prueba de hipótesis, muestras pequeños, que fue el tema que empezamos la clase pasada. Hoy pues vamos a terminar los ejercicios que nos quedaron pendientes, porque ese pues es parte del tema que se va a evaluar el día viernes. El previo nos toca la otra semana, ¿cierto? Sí, no problema. Bueno, entonces ahorita al final hablamos del previo. Entonces vamos a iniciar, vamos a compartir la pantalla, el documento. Bueno, la vez pasada no recuerdo en dónde quedamos, porque como tengo otro curso con la misma asignatura, entonces no recuerdo si quedamos igual o qué. Yo les voy mostrando el ejercicio y se me dicen si eso ya los hicimos o no. O si no, pues hacemos una rápida ahí. Un repaso rápido. Bueno, aquí era la parte, aquí empieza el ejercicio. Creo que este lo alcanzamos a hacer, ¿cierto? Sin embargo, vamos a hacer rápidamente, pues, para el que no estuvo en la clase pasada. Entonces dice, una muestra de 25, por ser una muestra menor a 30, por eso vamos a usar las pruebas de hipótesis tamaño pequeño. Entonces dice, una muestra de 25 observaciones tienen una media de 42 y una desviación de 8. Trabajando con un nivel de significación del 1%. ¿Existe razón para rechazar la hipótesis de que la media de la población es 46? O sea, este dato es la MU. Estamos hablando de MU, de desviación, de promedio. Quiere decir que estamos hablando, y una sola muestra, estamos hablando de media muestral, o sea, de esta fórmula. Entonces, aquí sacamos los datos, 25 que es la muestra, la media muestral 42, la desviación, el alfa y la media poblacional 46. Como la pregunta no nos decía si para la derecha, para la izquierda, por eso tomamos que la hipótesis nula era 46 y la hipótesis alternativa era diferente a 46. Copiamos el alfa, el S y usamos la fórmula, reemplazamos valores, pero si se dan cuenta, esto cambió con respecto a la fórmula de muestras grandes. Aquí estamos calculando algo que vamos a llamar grados de libertad. Hicimos el cálculo y nos dio este valor. Con el sabiendo si acá, pero calcular estos valores iniciales. Ahora no se van a llamar entonces nos fuimos para la nueva tabla. Por grado de libertad los habíamos calculado ya y valía 2,797. 1% solo muestra y queda completo. Esa es una de las cosas que cambia con respecto a las muestras grandes. Pues el valor nos había caído menos 2, algo. Nos dimos cuenta que caía aquí en la zona de aceptación. Entonces dijimos que aceptábamos la hipótesis y aceptábamos la hipótesis nula. Y nos hicimos la conclusión donde dijimos algo como esto. Un nivel de significación del 1% podemos dividir para pasar la hipótesis. Pero más basado en la conclusión, pues lo puede hacer. Hasta ahí no habían preguntas, ¿cierto? Entonces, después del ejercicio, el segundo ejercicio es una gran pregunta, pero está más de la proporción. Ese pues que me da por el 13, tenemos pequeña, 13-25, el alfa, y mira la pregunta, y la pregunta de ese nivel del 1%, la oficina puede aceptar el porcentaje de 42% como indicado. Esa pregunta es máxima. Yo no me meto a ninguno de esos dos extremos, vamos como diferente. Ahora no con mu sino con P. Es lógico que la forma también cambia, no es con mu sino con P. Y aquí está el grado de libertad. Es la P pequeña menos la P grande. Nos dio eso. Los grados de libertad, de T, porque es lo mismo que libertad en alfa, en fin. Y eso entonces ya se va y nos damos que nuevamente caen las por acá. La hipótesis alternativa, es decir, que se puede aceptar el 40% de lo que escribimos acá. Yo creo que ahí fue donde quedamos. Si no es donde nos dieron dos muestras, ¿cierto? De 15 cada una. Hablábamos aquí que eran dos muestras sobre unos tipos de género de lana que fueron sometidos a unas pruebas de resistencia, y la primera muestra o la primera media de la primera muestra fue de 131 libras por pulgada de agua cuadrada y la de la segunda fue de 136.
Las respectivas desviaciones estándar fueron de 6.25 y 4.65. Y la pregunta era, indica lo anterior que la segunda calidad de tela es superior. O sea, la pregunta está dada en la segunda mejor que la primera, pero los datos están dados en orden. Entonces tenemos que tener cuidado cuando vamos a hacer acá la hipótesis. Porque aunque dice que la segunda es mejor que la primera, pero como los datos vienen dados es primero, valga la redundancia, entonces yo digo la primera es inferior a la segunda, que es lo mismo, es decir lo mismo, pero en otras palabras. Sí, para yo en los entonces, bueno, sacamos los datos. Entonces, aquí teníamos es en el único ejercicio o en la única prueba de hipótesis que vamos a tener dos fórmulas para la parte inferior de mi fórmula general. O sea, la parte inferior puede ser que aquí por cierto me quedó mal escrita. Mire, pasé esto hasta acá y es hasta acá nomás. Eso no está. Es que aquí en el Word me queda un poquito difícil. Este no va por, a ver si lo puedo quitar. Ese no va es por fuera. A ver si no sigue. No sé cómo hacer. No, lo sigue cogido por dentro de la. Bueno, decir, aquí veo. Lo que es que no podemos mirar porque no salen los. Sí, ahora es acá. Una pequeñita. Vamos a mostrar acá. Entonces, esta larga la usamos cuando usted le ha dado todos los datos. O especialmente no haya tenido que calcular la S. Eso es lo que me dice. Cuando usted tiene que hacer el cálculo de las S, o sea, de las desvianzas, tiene que usar esta pinta. Porque usted va a hacer un promedio de las dos y las va a tomar iguales para dos. ¿Sí? En cambio, aquí son diferentes. Es por eso. Como me dieron los datos, yo uso esta larguita. Aquí no están, por cierto. Algo más fórmula, hacemos nuevamente el cálculo. Eso no importa. Es pequeño. Entonces aquí los valores de x entre 1 y 32, de esos valores de 1 menos 136. Esto valía 15. Este también valía 15. Aquí entonces el 15 menos 14, una vez voy a poner 14. Y la S valía 6.25 al cuadrado. Y acá entonces nuevamente porque la generan igual. Pero la S vale 4.65. Y aquí entonces como era 15 más 15, 30, le quito 2, me quedan 28. Los 28 son los grados de libertad. Vamos a meter eso en la calculadora a ver cuánto nos da. 131 menos 136 sobre esa. Otra raíz. 14 por 6.25 cuadrado más 14 por 4.61. Y aquí es 20, así 25, 65 cuadrado sobre 28. Y me da menos 2.45. No sé, ustedes me dirán si nos dio ese valor. ¿Sí les dio ese valor, jovencitos? A ver si nos da ese valor o no. Jovencitos. Jovencitos. Profe, yo acabo de entrar. ¿Cómo? Sí, profe, Ya acabo de entrar. ¿Cómo es lo de la...? ¿Ese ejercicio ya lo habíamos hecho o no? ¿Qué punto es? El 3. Ah, no, ese no.
¿No? Entonces empecemos aquí regresémonos otra vez. Porque, bueno, entremos aquí otra vez. Dice, 2 muestras de 15 especímenes cada una. Están hablando de 2 muestras pequeñas y como me están hablando de 2, o es diferencia de medias o diferencia de proporciones. Entonces uno sigue leyendo para ver qué datos le dan, para saber cuál de las dos es. Entonces sigue diciendo que van a hacer unas pruebas sobre qué tanto resisten esas telas, ¿cierto? Y entonces en la primera tela hallaron un promedio de 131. Entonces ya dije yo, ya están hablando de promedio, entonces estoy hablando de una diferencia de medias muestrales. Y en la segunda, un promedio de 136. Y las desviaciones son de 6,25 para la primera y 4,65 para la segunda. Y la pregunta dice, indica lo anterior que la segunda calidad de tela es superior. Entonces yo les decía ahorita que resulta que la pregunta está dada en términos de que la segunda mejor que la primera. Pero como los datos vienen todos dados primero, segundo, o sea, en ese orden, entonces yo la pregunta la tengo que cambiar a ese orden. Entonces, si la segunda es mejor que la primera, quiere decir que la primera es inferior o menor que la segunda, ¿cierto? ¿Estamos claros ahí? Sí, estamos claros. Sí. Bueno, Sí, profe. sacamos aquí los datos, de casualidad pues las dos muestras son iguales, la media de la primera, la media de la segunda, las dos desviaciones y empezamos a plantear. Primero las hipótesis, ya aquí sabemos que nos vamos para uno de los dos extremos. Entonces la hipótesis nula, μ1 igual a μ2. La hipótesis alternativa, entonces que μ1 sea menor que μ2, por lo que les acabé de decir acá. Luego escribimos el alfa, que no me lo dieron, pero cuando no me lo dan yo lo asumo como el 5%. Luego entonces escribimos la fórmula de S, que no necesitamos resolverla. Si usted quiere resolverla, pues la resuelve, que está aquí. Y luego fórmula, porque es prueba de hipótesis que tiene dos fórmulas para escoger. Uno escoge la del denominador, cuál es la larga y la pequeña. La larga es amigos, o podemos realizar el cálculo de selecciones o varias. Usted puede escoger la pequeña, que eso lo vamos a ver ahorita. ¿No? Entonces, yo reemplazo. La X promedio 1 es 131, la X promedio 2 es 132. Resulta que yo escribí la fórmula al revés, pero eso no importa porque esto es una multiplicación, ¿sí? Porque es que no fui capaz de poner la cara de ese mismo radical. Entonces voy a reemplazar. Estos unos son constantes, las es, pero lo que vale cada e, lo que vale la e menos 1, la e es 1 al cuadrado. Reemplazando entonces sería 131 menos 136, la parte de acá del promedio. Es 1 sobre 15. Se multiplica 15 menos 1, 14, entonces de 1 a 14. La S1 es 6.25 al cuadrado, ¿sí? Vamos a subir. Esto vuelve a dar 14. Esta S ahora es 4.65 y lo elevamos a solo que vamos de elevar. 15, 15, 22, 28. Y a mí me dio menos 2.45. No sé ustedes, por favor me dicen a ver si les dio lo mismo o no, sino para corregir. Lo único cierto es que va a dar negativo porque mire, menos 136 es mayor que 131. Por ese motivo da negativo. Pero miremos la parte de abajo, que es la que... O sea, a mí me sale que error, no me deja meter en la calculadora toda la operación. ¿No? Tan raro. Así la clase pasada fue igual. Y no le toca hacerlo pedacito por pedacito, no importa. 6.25, sí, 6.25 al cuadrado. Más 4.65. Y abajo 28.
Sumí medio menos 2.48. A mí me da menos 2.45, pero eso es por decimales, ¿no? Tal vez. Bueno, ya teniendo ese valor, entonces pasamos a calcular el valor de t mediante la... Entonces aquí, menos 2.45. Calculamos esto, los grados de libertad, ya sabemos que son 28 y que el alfa es esto. Y para poder calcular esto nos vamos a la tabla, por favor. Les vuelvo a decir cómo se lee en la tabla. En la tabla, usted en la parte de arriba consigue dos titulitos, digámoslo así. Uno dice nivel de significancia para prueba de una cola. Y vienen los valores. Luego dice nivel de significancia para dos colas y vienen los valores. Y en la parte izquierda bajando están los grados de libertad. Entonces, como son dos colas, perdón, una cola, ¿cierto? Una cola, yo miro es donde dice una cola, o sea, los primeros. Y miro 0.05 que está en la segunda casilla, segunda columna. Y me voy hasta donde está 28, que son los grados de libertad, y me da 1,701. ¿Estamos en lo correcto? Bueno, hacemos la gráfica, ya sabemos que es unilateral y que es para este lado la colita, por lo que dice acá menor. Y aquí ponemos el valor, como está para ese lado, pues le ponemos el signo menos. Ahora el alfa vale el doble, entonces ¿por qué el doble? Porque pues así es la teoría, cuando son unilaterales vale el doble, y como vale el 5%, pues entonces ahora vale el 10%. Y después vamos a mirar o hacer la conclusión, y eso lo hacemos mediante el valor que calculamos de t, que nos dio menos 2.45. Sí. Miramos en cuál de estas regiones cae. Entonces yo mirando eso, observo que cae en la zona de aceptación. Quiere decir que acepto la hipótesis nula y rechazo la hipótesis alternativa. Y hacemos la conclusión, y yo la hice de la siguiente manera. Con un nivel de significancia del 5%, puedo decir que no existe evidencia para indicar que la segunda calidad de tela sea superior o es superior a la primera. La respuesta tengo que darla tal como me dieron la pregunta. Por eso yo dije la segunda tela, porque es que aquí la pregunta habla de la segunda tela de mejor calidad que la primera, ¿sí? Y estamos diciendo que es igual, para concluir. Me confundo un poco en la parte de la hipótesis nula. Siempre va a ser igual. Casi siempre es igual. El enunciado camino mal, pero casi nunca lo dice, casi siempre. De hecho, lo cuento igual y no realmente me va a decir. Que da como tal la respuesta. Según la teoría de la guía, dice que la que da la pregunta, ¿sí? La pregunta es la que me dice cuál hipótesis, o sea, cuál prueba voy a usar, si unilateral a la derecha, unilateral a la izquierda, o si bilateral. Estoy en clase. Ah, ok. Entonces siempre va a ser igual la nula. Sí, la teoría se puede hacer igual siempre, señora. Bueno, miren, el no entiendo nada que vamos a explicar ahorita es de el curso también, pero de casualidad que aquí sí me toca hacer los cálculos a mí. A mí me dan aquí solamente los datos. Es como se llena de garrapata, ¿no? Se le siente, mire, ahí se le ve una garrapata. Mire, otra garrapata. ¿Por qué se...? Dice, a continuación se presentan las cifras correspondientes al análisis de proteínas realizadas sobre una misma variedad de trigo cosechado en 2 distritos. Si estas son las únicas cifras disponibles, dosime si existe o no una diferencia significativa entre las proteínas promedio de los 2 distritos. Aquí ya me dijeron qué tipo de prueba es. Si hay una diferencia significativa, entonces eso me está indicando que
igual y diferente. Entonces ya sé que es una prueba bilateral. Y me dieron los datos del distrito 1 y los datos del distrito 2. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que la muestra 1 tiene 5 datos. O, sí, 5 elementos, por lo tanto es el tamaño de mi muestra. Y el distrito 2 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, N2 vale 7. Con estos datos usted los suma y calcula el promedio para cada distrito. Entonces sumamos 12.6 más 13.4 más 11.9 más 12.8 más 13, lo divido en 5 y me da el promedio y me dio esto. Ustedes me ratifican si les dan o no, por favor. Recuerden que esa es la manera de calcular la media aritmética o promedio cuando los datos son no agrupados, así, poquiticos. Sí, porque no amerita hacer una tabla para eso. Ustedes me verifican si efectivamente estas son las dos medias y en la otra pues suman los 7 datos y los dividen en 3.03. Entonces ustedes me comparan por favor y me dicen, porque recuerden que uno se puede estar equivocando, ¿no? Y pues para eso estamos, para corregirnos. Entonces, ¿sí nos dio igual o no? A mí me da igual, solamente me cambiaron unos decimales. Ah, pero... O sea, está aproximado. Aproximé, sí señora. Bueno, seguidamente yo voy a hacer el cálculo de las dos varianzas. Como es el cálculo de las varianzas, vamos de un 3. Inicial, mire, aquí. Yo voy a hacer esta, que es la que más me gusta a mí, pero igual usted escoge la que usted quiera, ¿no? Entonces yo voy a hacer esto aparte, ya tengo la sumatoria, no es sino incluir acá y hacer la operación que me indican. Pero le digo, se puede usar para esas fórmulas que el resultado debe ser el mismo. Entonces, yo agarré la primera sumatoria que dice, a cada dato réstele la media aritmética y elévelo al cuadrado, ¿sí? Entonces, el dato número 1 le resté la media aritmética, lo elevé al cuadrado y me dio esto, 0.0196. Luego lo mismo con el segundo dato, entonces el segundo dato es 3,4. Le quito la media aritmética que es 12,74 y lo elevo al cuadrado. Lo mismo con el tercero, con el cuarto y con el quinto dato. Y los resultados son estos. Esos resultados los sumo y obtengo esta primera sumatoria que ahorita la voy a colocar aquí en mi fórmula. Exactamente hice lo mismo con los otros dos datos, con los datos de la segunda, ¿sí? Con el segundo distrito. Entonces, cada dato, aquí son 7, ¿no? Entonces, el primer dato menos su media aritmética y lo elevo al cuadrado. El segundo dato menos su media aritmética y lo elevo al cuadrado. Y así sucesivamente 7 veces con los 7 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y los resultados son estos. 0.0049 más 0.369, bueno, ahí están los 7 resultados. Y lo sumé y me dio esto. Ahora, estas dos sumatorias son las que coloco en la parte del numerador de mi fórmula. Aquí está. Por favor, me borran esto, el que lo hizo. Le agradecería. 1.232, que fue la primera sumatoria, más esta sumatoria que es 0.9943 y dividido en 10. ¿Por qué en 10? Porque es N1 más N2 menos 2, o sea, ahí aplico los grados de libertad. Entonces eran 5 más 7 menos 2 da 10. Sumo y divido y esta es mi varianza, 0.223. Teniendo ya lo que necesito calculado, entonces ahora sí procedo a hacer los pasos para probar la hipótesis, porque hasta ahora no he hecho realmente nada del ejercicio. He tenido que calcular unos datos que voy a necesitar. Entonces, planteamos la hipótesis nula,
planteamos la hipótesis alternativa. Ya les había dicho que era una prueba bilateral porque dice dime si hay diferencia significativa. No la asumo y ahí voy a una fórmula más corta porque esa S va a quedar en la voy a emplear igual. Entonces vamos a hacerlo. Me quedaría. O sea, la varianza se calcula para dos muestras. Sí, señor. Entonces, el primero fue la primera media 12.74. La segunda es 13.3. De abajo, mire, aquí dice varianza, no se vaya a poner otra vez a llevarla, ¿no? Usted ya la calculó elevada. Eso ahí dice S al cuadrado, 0. Y como es la misma para las dos, aquí escriben. Y las N son. Usted dirá, profe, ¿por qué ahí no hay menos 1? Porque solamente se aplica una sola, lo apliqué acá. Pero los aplico acá. Entonces aquí 5 y 6. Realicemos a operar. Profe, en llegado caso hubiera sido varianza. Entonces Coloca, no usa esa fórmula, sino la larga. Cuando usted tiene que hacer ese cálculo, usa esta fórmula pequeña. Cuando porque no le toca ahí de hacer, una vez quito todo, ahí sí tengo que quitar grados de libertad. ahí sí, aplica como lo acabamos de hacer en el anterior ejercicio. Okay, profe. Esta raíz va completa, ¿no? Es que Word estaba molestando, no sé si debe ser que otra vez se llenó de virus este aparatico. A volver a llamar al ingeniero a que lo vuelva a revisar. Bueno, a mí me dio menos 1.0, aproximadamente 0.6. Menos 1,06. Y con eso entonces vamos a hacer la gráfica. Dijimos que era bilateral, entonces voy a tomar la que tengo aquí arriba, que me sirve, porque como es el 5%, me sirve. Entonces, para no hacerla, le colocamos ahí en esto, le colocamos, entonces nos hablaremos que una cadena solita. Entonces, con grados de libertad son 10, ¿no? Le quito la 10, entonces B igual a 10. Y con una, que es 0.5, lo tengo, pero yo lo hago así. Recuerden que ustedes lo deben asumir así. Y eso entonces nos vamos a calcular el valor de T en la tabla. Entonces, vamos a la tabla. Entonces, ahora miramos dos colitas, no una, sino dos colitas, o sea, los de abajo. 5 grados de libertad, esto es 5% está en la tercera columna. Y 10 grados de libertad, o sea, me da que vale 2.228. ¿Me rectifican, por favor? Así me dio a mí, según la tabla. 10 y 2.28, sí. Sí, está bien. Bueno. Y ahora vemos ese valor donde va. Entonces, aquí lo coloca negativo y aquí lo colocamos positivo. ¿Sí? Eso es la tercera columna, está el alfa. ¿Sí se da cuenta que está en la tercera columna? Yo creo que son dos colas, ¿no? Sí, dos colas. Y el 10, entonces queda en 2.228. Según eso, el valor que nos dé 1 menos 1.6. ¿Dónde sería? Aquí o acá. Por acá porque esta empieza en el 2.28 y es menos 1, está en la zona de aplicación. ¿Qué me rechazamos? No hay diferencia significativa entre lo de las proteínas, en los promedios de proteínas de los dos distritos. Entonces hice la compra de la siguiente manera. El del 5%, pues no existe una diferencia entre las proteínas promedio de los dos distritos. Y con eso queda bien, ya sin escribir más que está en la zona de aceptación, que rechaza esta, que acepta. Bueno, eso ya cada quien reta como quiere, pero que me conteste la pregunta que le estoy haciendo y que la contestación de la pregunta meta en el alfa, no se les olvide. Pues vamos a terminar esta primera parte, porque ya me está haciendo Zoom que me va a sacar. Y ahorita les vuelvo, en unos 5 minutos les vuelvo a mandar el enlace para hacer el secciones y mirar qué alcanzamos a hacer de la actividad. ¿Te parece? Mira.